¿Qué pasó, mi gente? Como siempre, espero estén todos muy bien. Esta es una versión ampliada y mejorada de mi video original sobre La Cosa o The Thing, en el que intentaré darle una explicación biológica y fisiológica lo más realista posible, al que probablemente sea uno de los monstruos más emblemáticos en la historia del cine y de la ciencia ficción. Pero además también clasificaremos a esta forma de vida en la escala de peligro que usamos en este canal. Dicho esto, y como es costumbre, pongámonos en contexto. La Cosa o The Thing es la forma de vida de origen extraterrestre que sirve como principal antagonista de la famosa película del mismo nombre, publicada en el año 1982, una obra que representa el magnum opus del famoso director de horror John Carpenter. Esta película, a su vez, está basada en una novela del año 1938, escrita por John W. Campbell con el título de Who Goes There. La Cosa probablemente sea una de las criaturas que más han influenciado a otros monstruos de obras de terror. Particularmente se me ocurre el caso de los necromorfos de Dead Space y de los Floods de Halo. Pero al mismo tiempo, cuando examinamos las capacidades de esta forma de vida, también podríamos decir que se trata potencialmente de una de las más peligrosas en la ciencia ficción. Se trata de una entidad de orígenes alienígenas que puede cambiar de forma a voluntad y que, por tanto, no posee una anatomía definida. Sin embargo, es capaz de asimilar a otros seres vivos para adoptar sus características físicas, psicológicas y hasta intelectuales casi a la perfección. A pesar de que su origen exacto sigue siendo un misterio, sabemos que este organismo llegó a nuestro planeta hace aproximadamente 100.000 años, cuando se estrelló junto con una nave espacial en el continente antártico. Y aunque no se deja claro, es posible o incluso probable que la nave fuese de alguna víctima anterior de esta forma de vida. Tras su caída en la Antártida, la Cosa permanecería literalmente congelada en el tiempo hasta el año 1982, cuando sería descubierta por el personal de un puesto de investigación noruego, quienes, fascinados por el descubrimiento, terminarían por liberar al espécimen. En solo cuestión de días, la Cosa eliminó no a uno, sino a dos puestos de investigación distintos, junto a casi todo su personal. Una hazaña impresionante si consideramos que logró hacerlo en las duras condiciones del invierno antártico. Este organismo, en principio, es capaz de copiar y asimilar a otras formas de vida, replicando la anatomía o alterándola de forma radical, con la creación de fauces, patas, tentáculos, ojos e incluso separando un mismo cuerpo en distintas entidades independientes, todo con el fin de garantizar su supervivencia y de conseguir víctimas adicionales. Pero además de lo más obvio y grotesco, la Cosa también puede engañar y disimular. Puede copiar no solo la anatomía y el aspecto de sus víctimas, sino también su comportamiento y, lo que es aún más impresionante, su conocimiento. Desde aspectos básicos como el lenguaje hasta información concreta como nombres y rostros. Todo esto sugiere que el proceso de asimilación deja intactas o es capaz de recrear las sinapsis neuronales que componen los recuerdos y las personalidades de sus víctimas. También sabemos que la Cosa puede crear y construir máquinas complejas, haciendo uso de los conocimientos de aquellos a quienes haya absorbido, algo que se hace especialmente peligroso si tenemos en cuenta que, al haber llegado del espacio exterior, con toda seguridad ha asimilado a por lo menos una especie tecnológicamente muy superior a la nuestra, con conocimientos que sin duda se escaparían de nuestra comprensión. Ahora, más allá de sus capacidades, lo que no queda muy claro es cuál es su verdadera naturaleza. ¿Qué es exactamente la Cosa? ¿Es un virus o es un organismo celular más similar a un parásito, un hongo o incluso una bacteria? Y lo cierto es que la cosa no está tan clara. Los diversos medios de esta franquicia se han llegado a referir a este organismo con múltiples términos. En los cómics y el videojuego, la Cosa es tratada como un virus que modifica radicalmente a sus víctimas y que se transmite a través del contacto físico directo. Mientras que en las películas, al revisar su tejido bajo el microscopio, es claramente un ente celular que imita y asimila a otras células. Esto es confuso, aunque en cierta medida coincide con el comportamiento de este organismo, que combina características mixtas tanto virales como celulares. Por una parte, los virus son entes no vivos, no tienen células, pero dependen de la maquinaria biológica de una para replicarse y perpetuarse. Los virus se parecen a la Cosa en el sentido de que pueden provocar cambios genéticos en las células a las que infectan, pueden insertar genes en el núcleo de estas y obligarlas a adoptar cambios funcionales y morfológicos para servir a sus propios fines. O sea, los virus, tal como la Cosa, tienen la capacidad de transformar, incluso radicalmente, a las células y tejidos de un organismo base.
Un ejemplo no tan extremo pero evidente de esta capacidad de los virus para modificar el comportamiento de las células y por consiguiente la forma y función de un tejido es el virus del papiloma humano, que al infectar a las células de la piel lleva a la formación de verrugas. Lo que sería el tejido normal de la piel se modifica mediante la influencia genética de estos virus. Sin embargo, la cosa también posee habilidades muy por fuera de lo que un virus puede hacer. Este organismo es capaz de cambiar su anatomía rápidamente y estos cambios son reversibles. Es decir, puede pasar de ser un monstruo grotesco a una persona aparentemente normal y viceversa, a la vez que estos cambios también son complejos. Hablamos, por ejemplo, de la creación de nuevas extremidades u órganos funcionales, que pueden ser idénticos no solo a los del ser vivo que intenta imitar, sino también a los de otros que ya ha copiado en el pasado. Esto sugiere que la cosa puede de alguna forma guardar información genética de los organismos asimilados para después usarla nuevamente cuando sea necesario cambiar de forma. Un virus no puede hacer esto por cuanto, a diferencia de una célula, no tiene organelas especializadas en guardar la información genética y modular su expresión. Los virus carecen de lo que sería el núcleo en las células eucariontes, grupo que incluye a las células animales, o el nucleoide presente en las células procariotas como las bacterias. Un virus solo inserta sus genes y deja que estos se ejecuten como un programa sobre el que realmente tiene poco o ningún control. Nuestras células, en cambio, pueden activar o desactivar distintas regiones de su ADN en función de señales enviadas por el ambiente o por otras células para así cambiar su forma y comportamiento. Un buen ejemplo de esto en nuestro propio cuerpo son las hormonas esteroideas, que producen una amplia variedad de cambios en la forma y función de nuestros tejidos que varían dependiendo del tipo específico de hormona esteroidea, pero que casi siempre se deben a la capacidad de este tipo de hormonas para regular la expresión de nuestro ADN. Son hormonas con efectos genómicos. Otra característica que distingue a la cosa de entidades como los virus y que la asemejan más a otras formas de vida como las bacterias es su capacidad de separarse en partes menores que a su vez se convierten en organismos independientes y autosuficientes. Más que tratarse de un único organismo complejo y bien delimitado, la cosa parece estar compuesta por una masa de células que se reúnen y colaboran entre sí cuando es conveniente, pero que pueden desasociarse y separarse cuando lo necesitan o cuando se ven obligadas. Esta es una característica bastante similar a las comunidades que forman las bacterias. Contrario a lo que se podría pensar, las bacterias, a pesar de ser organismos unicelulares, sí que son capaces de asociarse unas con otras, creando sistemas complejos, solo que en lugar de organizarse en tejidos definidos como lo hacen por ejemplo las plantas y los animales, las bacterias forman comunidades con una cohesión más laxa, como colonias y sobre todo los biofilmes, en los que una población de bacterias incluso produce proteínas especiales con el propósito de mantenerse bien unidas entre sí, algo que es característico de los tejidos. El resultado es la formación de una entidad colectiva en principio parecida a un organismo multicelular. Y bajo determinadas condiciones, las bacterias además pueden organizarse en consorcios, cúmulos de microorganismos de distintas especies que cooperan y se dividen las tareas para asegurar la supervivencia del grupo. Estos consorcios, tal como los biofilmes y las colonias, se comunican entre sí mediante un sistema llamado percepción de quórum, que mediante señales químicas permiten la coordinación de comportamientos tan básicos como la división celular, la transferencia de genes y la producción de diversas sustancias. Todo un ejemplo de comportamiento multicelular, finamente coordinado, que paradójicamente emerge de organismos que en principio son perfectamente capaces de vivir por separado. Esta idea, llevada a varios órdenes de magnitud más altos, es lo que pueden hacer las células de la cosa: agruparse en organismos muy complejos o separarse en entes relativamente sencillos según sea necesario, probablemente organizándose mediante un sistema similar a la percepción de quórum. En resumen, la cosa es demasiado compleja para ser un virus, pero al mismo tiempo es capaz de tomar el control de una célula tal como si fuera uno, y por otra parte comparte ciertas características o paralelismos con organismos celulares, en particular con las bacterias. Es un ser que no se puede enmarcar en las definiciones terrestres que conocemos y con todo el sentido del mundo porque no es de este planeta. Sin embargo, sí que hay un tipo de entidades con las que se pueden establecer analogías interesantes: los endosimbiontes.
Un endosimbionte es un organismo que habita dentro de una célula y que le otorga ciertas capacidades especiales a su hospedador. Hay endosimbiontes que son entes celulares perfectamente definidos y un buen ejemplo de este caso son las bacterias del género Wolbachia, que habitan en el interior de las células de ciertos artrópodos y gusanos y que son un elemento necesario para la reproducción de estos animales. Sin embargo, es muy probable que las formas de endosimbiontes más famosas de todas sean los cloroplastos, que realizan la fotosíntesis en las células vegetales, y sobre todo las mitocondrias, organelas celulares presentes en casi todas las células animales. En ambos casos se trata de entidades con un origen endosimbiótico. Ahora, ¿qué tienen que ver las mitocondrias con la cosa? Pues permítanme elaborar. Las mitocondrias son las organelas en las que se lleva a cabo la respiración celular. Son la parte de nuestras células que usa el oxígeno para producir energía en la forma de ATP, adenosín trifosfato. La producción de energía a través de las mitocondrias es una ventaja absoluta para nuestras células. Representa un mecanismo altamente eficiente para producir energía química y, por lo general, mientras más actividad desarrolle una célula, esta tendrá una mayor concentración de mitocondrias. Sin embargo, esto no siempre fue así. En el pasado, las mitocondrias eran bacterias de vida libre que o fueron consumidas o que intentaron infectar a una célula hospedadora dentro de la cual consiguieron sobrevivir, reproduciéndose y transmitiéndose a la descendencia de dicha célula. Con el paso de las generaciones, lo que quizás fue un intento de infección se fue convirtiendo en una relación mutualista. Las protomitocondrias pasaron de ser organismos de vida libre a vivir protegidas en el ambiente controlado de una célula, dedicándose solo a la producción de la energía necesaria para el mantenimiento de ambos seres vivos. La mitocondria obtuvo protección y estabilidad, y la célula hospedadora energía, ATP, en una cantidad mucho mayor a la que podrían obtener otras células competidoras sin un endosimbionte similar. Es probable que esta sea la razón por la que prácticamente no existen células eucariontes que no tengan mitocondrias. Gracias a este endosimbionte, las células portadoras de mitocondrias fueron capaces de desplazar o de extinguir por competencia a otras sin esta ventaja hace miles de millones de años, cuando la vida aún era exclusivamente unicelular. También está el detalle de que el oxígeno es venenoso para los organismos que no pueden utilizarlo, y el hecho de que la atmósfera terrestre en el pasado tuviese mucho más de este gas hacía de las mitocondrias grandes aliadas para una célula. El oxígeno dejó de ser un veneno para convertirse en combustible, o mejor dicho, en un comburente. Actualmente se propone que la bacteria que dio origen a las mitocondrias habría estado estrechamente emparentada con las ricketsias, un género de bacterias que solo pueden vivir en el interior de una célula. Podríamos verlas como un punto medio entre lo que es una mitocondria actual y una bacteria con plena capacidad para la vida libre. Las ricketsias, por cierto, son también agente causal de varias patologías, particularmente del tifus epidémico, una de las enfermedades más peligrosas de la historia y de la que ya hablé en mi canal principal. Volviendo a la cosa, mi hipótesis para explicar esta forma de vida se basa precisamente en el concepto de un endosimbionte, que en lugar de servir para producir energía como las mitocondrias, le permitiría a la célula hospedadora absorber, organizar y expresar el material genético de otros seres vivientes. De esta forma, la cosa sería capaz tanto de transformar a otras células sanas al transferirles su endosimbionte, como de comportarse como una célula humana completamente normal. Solo tendría que suprimir y expresar los genes adecuados para llevar a cabo este mimetismo. Por otra parte, un número lo suficientemente alto de células que porten este endosimbionte genético podrían asociarse para adoptar nuevas formas grotescas y variadas, o incluso la forma de un organismo asimilado, eso sí, sin perder su capacidad de desasociarse y regresar a una forma de vida más independiente, algo similar al consorcio bacteriano que describimos anteriormente, pero mucho más complejo e imitando casi a la perfección una entidad multicelular. Es probable incluso que haya un precedente parecido a lo que estoy describiendo en la vida real, muchísimo menos radical que el caso de la cosa, aunque también más fascinante al ser potencialmente cierto. Se propone que el núcleo de nuestras células, el lugar donde éstas guardan el material genético, podría haber sido en el pasado un organismo independiente que entró en una relación endosimbiótica con una célula para guardar y acumular el ADN de ambos seres. El organismo que antes era el núcleo consiguió, al igual que la mitocondria, protección y
estabilidad, y la célula hospedadora obtuvo un lugar en el cual guardar, proteger y conservar la pieza más importante de su fisiología, sus genes. Se especula que el endosimbionte que se convirtió en el núcleo celular podría haber sido un virus, lo que se denomina como hipótesis de la eucariogénesis viral. Esto se apoya en el hecho de que determinados virus organizan su ADN de forma muy similar a como lo hacen nuestras células, mientras que existen similitudes importantes en las enzimas que manejan el ADN de ciertas clases de virus y las nuestras. Eso sí, hay que decir que la hipótesis de la eucariogénesis viral no es de las más aceptadas a la hora de explicar el origen del núcleo en las células eucariontes. En cualquier caso, tal como las células con mitocondrias obtuvieron una ventaja competitiva muy importante frente a otras hace miles de millones de años, las células que cuenten con el endosimbionte de la cosa reemplazarían o convertirían a toda la vida de nuestro planeta, aunque con una excepción importante. Según se nos dice en los cómics, la cosa solo es capaz de interactuar con células animales, lo que afortunadamente le impide aprovechar la inmensa mayoría de la biomasa de nuestro planeta, compuesta sobre todo por plantas, hongos y bacterias. Nunca se explica el porqué de esta limitación. Sin embargo, podemos suponer que se debe a la composición de la membrana celular animal, que es única entre los seres vivos al poseer grandes cantidades de colesterol. El colesterol es un lípido, una forma de grasa que le permite a nuestras células tener una membrana celular resistente y maleable al mismo tiempo, que puede deformarse sin partirse. Para poner esto en contraste, las células de las plantas, los hongos y diversos tipos de bacterias dependen de una pared alrededor de sus membranas para que éstas puedan mantener su integridad estructural. Puede que la presencia de colesterol en la membrana sea un requisito para que las células de la cosa interactúen con aquellas que intenta atacar. Esto es algo que de hecho pasa con ciertos virus y bacterias de la vida real que dependen del colesterol de la membrana para ingresar a nuestras células. O al contrario, podría ser que la pared celular de las plantas, los hongos y las bacterias les proteja de ser atacados por la cosa. Ahora, en cuanto a la posición que ocupa esta criatura en nuestra escala de peligro, lo cierto es que si este organismo llega al océano, lo cual es bastante probable, sería prácticamente una condena segura para toda la humanidad y para la Tierra en general. Las formas de vida acuáticas servirían de vectores para diseminar a este organismo por todo el planeta, y teniendo en cuenta que varios de los núcleos poblacionales más importantes del mundo están ubicados precisamente en la costa, el caos probablemente se propagaría con rapidez. Gracias a su capacidad para mimetizarse, esta criatura podría integrarse sin problemas entre la población civil, las fuerzas armadas e incluso los ecosistemas, minando la efectividad de cualquier clase de operación defensiva. Y siempre está la posibilidad de que la cosa pudiese adoptar formas difíciles de controlar, enjambres de mosquitos, plancton o incluso esporas, y según lo que se nos muestra en la película, parece que es un organismo que permanece viable, incluso en estado unicelular. La única forma de contenerla sería en su propio origen, la Antártida, donde está mucho más limitada tanto por el frío como por la falta de presas. Pero la verdad sea dicha, no creo que eso haya terminado particularmente bien. Por otro lado, el desarrollo de un veneno o de una cura contra este organismo sería teóricamente posible, por ejemplo atacando a las enzimas específicas del endosimbionte de la cosa. El problema está en que, como hemos visto, investigar a este organismo es peor que jugar con fuego, además de que al poder cambiar radicalmente su expresión genética es posible que pueda hacerse inmune a lo que sea que la humanidad logre desarrollar. Esto ya colocaría a la cosa en un 8 en nuestra escala, es una amenaza capaz de producir destrucción global. Pero si recordamos que este ente proviene de quién sabe dónde en el espacio, con quién sabe cuántas civilizaciones destruidas a sus espaldas, habría que darle un 9 sobre 10, destrucción interplanetaria. En ciertas escenas de la película original podemos ver cómo este ser incluso comienza a construir lo que parece ser una nave, lo que podría implicar la capacidad de moverse de un planeta a otro, o quizás solo quería huir de la Antártida. En fin, muchachos, por favor recomiéndenme juegos y películas que quieran ver analizados de esta manera y así de paso alimentan al algoritmo con un comentario. Dicho esto, yo me despido y nos vemos en el siguiente video.